Bienvenidos y bienvenidas a La Hora del Patio. Esta semana, Julia Escoda y yo estaremos con Frank Sabaté. Con Frank hablaremos de la importancia de, como docentes, reenamorarnos de las matemáticas y cómo las matemáticas desafiantes y accesibles pueden ser más motivadoras. Empezamos. Las matemáticas son apasionantes, pero enseñarlas y aprenderlas aún más. Queremos acompañaros a descubrirlas y disfrutarlas. Bienvenidos y bienvenidas a La Hora del Patio. Bienvenidos y bienvenidas una semana más a La Hora del Patio. Yo soy Pau Mateu, estoy aquí como siempre con Julia Escoda. ¿Qué tal, Julia? ¿Qué tal? Hola, buenos días. Y hoy estamos muy contentos de estar con Frank Sabaté. ¿Qué tal, Frank? Muy bien, encantado de estar aquí con vosotros. Hombre, faltaría más, te lo vas a pasar bien. Seguro. Os lo presento para quien no lo conozca, Frank. Frank es maestro de primaria, lleva 18 años, hemos dicho, ¿no? 18 años siendo maestro. Ahora mismo podríamos decir que especializado en tecnología y matemáticas, pero no ha sido siempre así. No ha sido siempre así. De hecho, cuando estudié para ser maestro, cuando estudié magisterio, no existía ni la especialidad de matemáticas ni la de tecnología en España en esos momentos. Y me especialicé inicialmente en lengua inglesa. Increíble. ¿Y 18 años dan para mucho? ¿Has hecho todos los cursos o cómo? Pues la verdad es que me especialicé mucho, bueno, por cuestiones del colegio donde estaba, estuve muchos años en ciclo medio, en tercero o cuarto de primaria, algún año he estado en ciclo superior, en quinto, y los últimos años he estado en primero y segundo de primaria. El único que me falta es de la etapa primaria es ser tutor de sexto, aunque inglés y alguna asignatura puntual sí que he realizado. Para hacer referencias a quien no lo conozca, primer ciclo es ciclo inicial, segundo ciclo, ciclo medio y tercer ciclo es ciclo superior, para quien... perfecto, Frank. Y, o sea, me gusta mucho una cosa que has comentado ya tú, me has dado pie que es el tema de... Vale, o sea, tu relación como docente no empezó como docente de matemáticas o como maestro de matemáticas específico, pero ¿y tu relación con las matemáticas? ¿Cómo ha ido cambiando desde donde quieras, desde que te acuerdes? ¿Cómo ha sido? Pues yo aquí diría que es curioso, porque las matemáticas, si hablamos de los recuerdos que tenemos de infancia, ¿no? Yo recuerdo las matemáticas de pequeño como una cosa que me gustaba mucho, era divertida y tal, hasta que llegó un momento en que en esos momentos era tercero de BUP, ¿no? Que sería segundo de la ESO o tercero de la ESO, imagino. Pues a partir del momento que empecé a desconectarme, en que no entendía nada, y muchas veces explico que a partir de ese momento siempre suspendí matemáticas continuamente. Empecé a hacer, cuando hice la selectividad, opté por... Tenía la duda, y en ese momento, creo que es importante que os lo diga, ¿no? Que en ese momento, cuando tenía 18 años, tenía la duda si ser maestro o ser informático. Finalmente lo que quería era aplicar la tecnología a la educación, con lo cual me aconsejaron que empezara con la ingeniería, donde me topé de frente con las matemáticas, que me costaron muchísimo. Y no fue hasta que decidí hacer magisterio y empezar a ser profesor que recuperé esa idea de infancia de lo que me gustaban las matemáticas. De hecho, yo creo que mi entrada de nuevo a las matemáticas fue por descubrir la belleza de la didáctica de las matemáticas. Aquí, si me permitís que estoy hablando mucho, ¿no? Muy bien. Pero yo creo que los docentes somos muy buenos buscando las virtudes de cada uno de los alumnos, ¿no? Intentar buscar en qué pueden destacar, ¿no? Por eso siempre destaco una profesora universitaria que tenía, que era una profesora de fonética de la lengua inglesa, que en conversaciones con ella me dijo: tú tienes que conocer a la gente del departamento de didáctica de las mates de esta facultad. Y así fue. Así fue como conocí a David Barba, como conocí a Cecilia, Jordi Esteva y a otros grandes referentes que he tenido en mi trayectoria como docente. Es decir, que he llegado a las matemáticas de nuevo gracias a buenos docentes. Es que yo creo que ahora mismo, y a muchos nos pasa que como maestros de primaria... Bueno, yo soy maestro de secundaria, profesor de secundaria, pero en general empatizo mucho con gente que está seguramente en primaria enseñando matemáticas y que ellos como alumnos no las disfrutaron, y mucho menos, seguramente algunos hasta las odiaban, ¿no? Y están allí enseñándolas. ¿Cómo
¿Cómo podemos volver a estar enamorados de las matemáticas? ¿No? Claro, porque yo creo que al final, Frank, te has comentado que sí que volviste a hacer como el clic, ¿no? Pero ¿cuántos maestros y maestras no lo habrán podido como volver a hacer y están dando clase? Les gusta más otra cosa, pero al final también tienen que dar como de matemáticas, ¿no? Entonces, ¿esto cómo lo podemos revertir? ¿O hay alguna forma de hacerlo? Wow. Difícil, ¿eh? Es difícil porque yo también pongo mi ejemplo, ¿no? Mi ejemplo de mi trayectoria. Y es que los docentes tenemos que hacer muchas cosas y muchas cosas a la vez. Y todas las tenemos que hacer muy bien. Y llegar a hacerlo todo muy bien a veces es complicado, ¿no? Sobre todo cuando hay docentes que se especializan en cosas concretas, ¿no? Tienes el docente que está muy especializado en educación emocional, por ejemplo, ¿no? Y entonces sus dinámicas de aula giran en torno a esto. Tienes el docente que se ha especializado en escritura creativa y ves cómo en sus clases siempre que puede aprovecha la excusa para hacer esto. Y cuando vas priorizando, que es un trabajo que tiene el profesor, el maestro, ¿no? De priorizar los aprendizajes y las situaciones de aprendizaje que hay en el aula, que ahora están tan de moda, pero las situaciones donde los alumnos aprenden, cuando tienes que priorizar a veces te dejas cosas, ¿no? Con lo cual vas perdiendo seguramente el porqué de otras de las cosas que no priorizas. Yo pongo mi caso, ¿no? En mi caso me especialicé mucho en tecnología y en usos de tecnología creativa en primaria. Y en el trabajo globalizado, trabajo basado en proyectos y tal, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que por ocupar tantas horas en eso, mis sesiones de matemáticas iban quedando cada vez más pobres. Iba directo a solucionar el expediente. Iba a trabajar, sí, de una manera más o menos rica, divertida y tal, pero iba mucho a, bueno, vamos a consolidar los algoritmos, vamos a ir a la esencia, lo más esencial, vamos a trabajar básicamente contenidos para que tengan los contenidos y para que sobre todo el tutor del curso siguiente no me diga, oye, Frank, que no han llegado sabiendo esto. Y al final me encontré que con el paso de los años había vuelto a perder mi pasión por enseñar bien las matemáticas, ¿no? Esto cambió radicalmente cuando apareció la mirada del aprendizaje competencial en las propuestas educativas, ¿no? Que aquí, de nuevo, es un baño de realidad, ¿no? Y te dice, uy, un momento, lo que estoy haciendo realmente es una buena didáctica de las matemáticas. Y aquí me reenamoré de nuevo. Claro, porque y justo antes también has utilizado la palabra, pero ¿qué es la didáctica de las matemáticas? Un poco, para la gente que... Porque no, al final estamos diferenciando entre las matemáticas y la didáctica de las matemáticas, ¿no? Ahora, en lo que comentabas, ¿cómo podríamos definirlo? Seguramente aquí es complejo, ¿no? tendríamos más expertos que puedan responder con más rigor a esta pregunta, ¿no? Pero cuando hablamos de didáctica, es decir, cómo vehiculamos las situaciones de aprendizaje de una disciplina concreta, ¿no? La didáctica de las matemáticas tiene mucha trayectoria. Es mucho más rica y mucho más estudiada que seguramente otras... Yo hablo en este caso, en mi caso concreto, ¿no? de la didáctica de la lengua extranjera, pues tiene mucha más trayectoria la de la didáctica de las mates que no esta, ¿no? Es una suerte también aquí en España que contamos con grandes referentes en didáctica de las matemáticas que se han inspirado también en referentes de otros territorios, en Holanda, Estados Unidos, etc. Pero que tenemos grandes expertos aquí. Y he querido hacer esta mención porque el trabajo del maestro antes tenía una visión como muy cerrada, ¿no? De que el maestro estaba en su aula, que hacía sus cosas y que no conectaba con nadie. Y la visión que tenemos de cómo es el día a día de un docente ha cambiado mucho, en el sentido que pensamos que las aulas tienen que estar abiertas, ¿no? De puertas abiertas para que la gente del propio centro se sepa lo que estás haciendo, abiertas para que gente de otros centros sepa lo que estás haciendo tú, y sobre todo para tener esta
no solo necesidad, sino esta inquietud de conectar continuamente con gente que sabe mucho, ¿no? Y buscar referentes, ya sea en universidades o en otros centros, ¿no? Justamente, esto que está diciendo, justamente lo comentamos con Jordi Deulofeu, en cómo ser buen docente. Le preguntamos esta pregunta, ¿no? Cómo reflexionar sobre tu práctica docente. Y decía esto, es observar y que te observen y aprender. Creo que es básico. Aquí es fundamental el generar lo que se llama una comunidad de práctica reflexiva. Reflexionar sobre la propia, ¿no? Es construir, creerse firmemente que los centros educativos también son un centro de aprendizaje y un centro de formación continua, tanto para los alumnos como para los docentes, ¿no? El ver que entrar a observar una clase no es entrar a ser examinado, sino es entrar a ser acompañado. Ni tampoco a examinar. Es aquellas cosas que pedimos nosotros a los alumnos muchas veces, ¿no? También las tenemos que aplicar a nosotros mismos, ¿no? Vale, bueno, una pregunta para cambiar de tema un momento. O sea, para recuperar un tema que habías dicho, ¿eh? Es que has dicho, yo cuando conecté con la matemática competencial, ¿no? Con la didáctica competencial, esto me hizo reconectar. Y así... O sea, es un sentimiento, no supongo, una sensación, pero ¿crees que puedes ponerlo con palabras? O sea, ¿qué es la diferencia? O sea, ¿qué es lo que te hace, ¿no? reconectar con las matemáticas en el momento en que ves que no solamente se trata de sumar rápido, sino que se trata de... Bueno, a lo mejor por lo que ves que esto implica en tus alumnos, ¿no? A lo mejor, o sea, ¿en qué momento dices, vale, creo que esto es mucho mejor que lo que estaba haciendo hasta el momento, ¿no? O que esto me está gustando más o que estoy disfrutando más de lo que hago, ¿no? Yo creo que es cuando el ambiente que se genera en el aula despierta pasión, despierta curiosidad, despierta hasta sonrisas, despierta hasta frustración por no poder lograr... Emociones, sí. Básicamente es esto, ¿no? Ahora leía... el decálogo, ¿no? de 10 recomendaciones, ¿no? El decálogo de 10 recomendaciones para generar un ambiente de resolución de problemas, ¿no? Y leía este decálogo y leía también un libro, he empezado a leer un libro ahora que se llama 100 problemas que hablan sobre el número 100, que publicó el NCTM para celebrar el centenario del NCTM. Y en este libro, y en este decálogo, hablan de lo mismo, ¿no? En el libro de los 100 problemas, acá hablando de lo que es un buen problema. Y cuando definen qué es un buen problema, nos podríamos esperar que hablaran de pues qué contenidos trabaja, con qué profundidad. Y todo el preámbulo de este libro y el decálogo mismo lo que nos está hablando son de situaciones, ¿no? de relaciones, ¿no? Yo creo que el aprendizaje competencial lo que hace es despertar la actitud activa del alumno, ¿no? Uno de los consejos que más me gusta a mí es decir, calla, ¿no? Como docente, escucha, ¿no? Escucha y... Muérdete la lengua, ¿no? Muérdete la lengua, no anticipes, ¿no? Claro. No anticipes cosas que puedan suceder. Deja descubrir, ¿no? Deja descubrir y ten paciencia, ¿no? Ten paciencia, porque una de las cosas que nos pasa es que queremos que aprendan mucho, mejor y más rápido, ¿no? Y el más rápido dejamos de priorizar. Dejamos de priorizar, estos momentos de mira, ¿no? Y estos momentos que se le iluminan la cara al alumno, ¿no? Y lo ha pillado. Correcto. Y sobre todo esos momentos en que yo defino que son los momentos en el que los alumnos se levantan a ver qué ha hecho el otro, ¿no? ¿Por qué te has sorprendido? ¿No? Esto, ahora que estoy dando clases en la universidad a futuras maestras, lo veo mucho, ¿no? En momentos en que cuando han hecho un descubrimiento ya no hacen ajá. Lo que hacen es coger el móvil y hacer una foto de lo que han descubierto o hacer un vídeo, grabarlo y, sobre todo, y esto es muy importante ahora, es compartirlo. Claro. Porque así como en clase, cuando estamos en primaria, se comparte con los iguales, ¿no? Pues ahora la tendencia no es a compartirlo con todo el mundo. Y esos momentos de
de AHA. Yo recuerdo una situación sobre cómo apilar naranjas, ¿no? Hacer una torre de esas que podemos ver en el supermercado, ¿no? Que tiene una base, forman una estructura como piramidal, ¿no? de las naranjas, y preguntar cuántas naranjas necesitaríamos para hacer una torre, ¿no? Una pirámide de 10 pisos, ¿no? En el momento en que descubrieron patrones y se los empezaron a compartir entre ellos, fue un momento brutal. Claro, si quieres hacerlo bien... Esto es la clase de universidad, ¿eh? No, perdón, aquí no os da contexto. Esto es en cuarto de primaria. Ah, vale. Estos son retos de números triangulares, ¿no? Y decía que puedes aprovechar todo esto para muchas situaciones. En el momento en que hay un AHA y hemos observado patrones, pues a partir de ese momento vamos a observar patrones en todos los sitios, ¿no? Si no dejamos tiempo para observar patrones, nunca los van a Si tú explicas observar. los patrones antes de que los descubras... Claro. Bueno, es que ahora perdonad, pero soy una persona que soy un poco dispersa y he recordado la cantidad de naranjas que trajeron a clase el día que lo hicimos para poderlo comprobar, y lo bueno que estaba el zumo de naranja que bebimos después. Y porque, claro, la pregunta que nos vino en ese momento es, vale, y con esta cantidad de naranjas, ¿cuántos litros de zumo de naranja nos va a salir? ¿Tendremos suficiente como para dar de merendar al cole? Vamos a hacer una estimación. ¿Cuántos vasos podremos llenar? Serían, si los vendemos, luego podremos recaudar dinero para... Y aquí los niños empezaron a hacer conexiones, ¿no? Que esto es una cosa que es súper bonita, ¿no? Del aprendizaje competencial, que es realizar conexiones continuamente, ¿no? Claro. Y poderlas aprovechar. Aquí nuestro trabajo es ver cuándo la conexión es una conexión superficial o cuándo la conexión puede ser una conexión profunda, ¿no? En qué momentos nos podemos salir, ¿no? de nuestra secuencia para realizar una conexión, ya sea con otra asignatura o dentro de la misma asignatura con otro bloque de contenido, con otra... De hecho, mira, déjame que haga otra conexión con el podcast con Bien. Jordi Deulofeu, pero él decía lo mismo, decía que tú como docente, él hablaba, bueno, en general como docente, ¿no? Esta gestión de la contingencia, de, ostras, no esperaba que saliera esto, pero me va muy bien para conectarlo con esta otra cosa que ahora mismo ha salido, ¿no? Y puedo profundizar porque tengo muy claro qué es lo que quiero conseguir a nivel curso, a nivel trimestre o a nivel lo que sea, ¿no? Y qué bueno que puedo sacar de aquí. Y esto creo que es muy importante tener esta flexibilidad y que si vamos siempre con, no, hoy tocaba sumar, no salimos de sumar, no, hoy tocaba sumar, esto te lo pierdes. Y creo que eso te hace disfrutar, tener esta flexibilidad, tener esta, bueno, lo que decías tú, ¿no? Si sale de su interés... Aquí quiero hacer un matiz. Vale. El matiz es, sí, está muy bien aprovechar las oportunidades, siempre que, como decía en el equipo A, tengas un plan. ¿Vale? Y el plan siempre lo tienes que tener. Tú tienes que tener previsto los aprendizajes que quieres que generar. Porque si no te lías, ¿no? Claro, porque si no tienes mucha tendencia a perder el foco, ¿no? Y el perder el foco te puede dejar sin trabajar ciertos aprendizajes que necesitabas trabajar en ese momento. Por eso hablo siempre de conexiones dentro del plan. Porque si la conexión es tan potente que me tengo que salir del plan, para eso están los planes B. Pero tengo que rehacer mi plan, tengo que ser muy consciente de los cambios que aplico según las conexiones que haya realizado. Es decir, que no todo vale, ¿no? Yo también me he especializado mucho en trabajo globalizado, en trabajo por proyectos, ¿no? Y ves esos proyectos que llamamos los proyectos chicle, ¿no? Que se van alargando y alargando y alargando y van perdiendo... sabor. Sabor, totalmente. Sabor y profundidad, ¿no? Sí. Y por alargar hemos dejado de trabajar hemos dejado de generar otras oportunidades de aprendizaje. Bueno, es buscar un poco siempre, ¿no? El equilibrio entre qué tengo que trabajar o qué quiero trabajar con esto, con los alumnos,
y cómo puede hacer con eso algo que motive, ¿no? Algo que interese, algo que despierte, ¿no? Porque al final es un equilibrio entre a lo mejor sí, hay muchas cosas, pero también hay otras importantes a trabajar, ¿no? Y déjame que lo relacione con... O sea, hemos hablado, ¿no?, de cómo docente te puedes remotivar, o sea, ¿no?, volver a motivar para enseñar, ¿no?, para la enseñanza de las matemáticas, que has hablado mucho de, ostras, pues ver que el alumno disfruta, ves que el alumno hace conexiones, ves que el alumno está razonando, está haciendo razonamientos que nunca hubieras esperado. Y creo que esto es muy importante que, o sea, como docentes podamos poner el foco en ese tipo de situaciones, pero luego también es como, hay una carta mágica o hay un proceso, una fórmula mágica para que el alumno esté motivado, o sea, o para que el alumno le gusten las matemáticas. ¿Cómo podemos hacerlo? Porque hay alumnos que no les gustan. ¿Y cómo los podemos volver a enamorar? Pregunta difícil, y lo sé, pero ¿cómo lo ves tú? Mira, aquí te diría que el concepto de motivación podríamos discutir ¿Qué significa qué significa estar motivado, ¿no? Pero a veces tenemos la tendencia de decir que estamos motivados o que el alumno... voy a cambiar la palabra motivación, ¿no? Que el alumno percibe, por ejemplo, las matemáticas como una cosa difícil y por el hecho de ser difícil, pues está desmotivado, está aburrido y tal, ¿no? Aquí siempre me gusta recordar a Seymour Papert, que fue matemático, discípulo de Piaget, creador del logo y quien encuñó por primera vez la expresión de techo alto y suelo bajo y techo alto en otro contexto. Para quien no lo sepa, Frank, una actividad de techo alto, suelo bajo... De suelo bajo y de techo alto. Vamos a empezar, no empezaremos la casa por el tejado, perdonad, sino vamos a empezar por abajo. Pero es una actividad que... Es una actividad en la que que está diseñada para que todos puedan acceder, que sea de fácil acceso, pero que tenga muchas posibilidades, que podamos alargar y que sea... que no tenga como un techo de cristal. Exacto. Que no me permita seguir avanzando. Sí, de hecho, Correcto. siempre comentamos que también tienen que ser de paredes anchas. Pero... Sí. O sea, la metáfora de la casa ha ido evolucionando. Hasta, me gusta también decir que en un congreso reciente decían que también tenía la metáfora de la casa en la que suelo bajo para que todos puedan acceder, techo alto para que tenga mucha profundidad, paredes anchas para que haya distintas maneras de enfrentarse al reto y, como decíamos, y ahora ventanas abiertas, ¿no? Las ventanas abiertas para poder realizar conexiones con otros sitios. Ahora me has dicho un desfocus. No, pero estabas hablando de Seymour Papert cuando él, en uno de sus conceptos era el concepto de hard fun, ¿no? El aprendizaje duro, el aprendizaje difícil. Es decir, que tendemos la tendencia a eso, que las cosas fáciles son divertidas y nos gustan y las cosas difíciles son aburridas y pesadas. Y no. O sea, los retos, los desafíos son divertidos. Y cuando tienes a los alumnos conectados es cuando se enfrentan a un reto, ¿no? Hago también la comparación con, por ejemplo, los videojuegos, ¿no? Los niños se lo pasan muy bien con los videojuegos, son muy divertidos. Y son muy divertidos porque son difíciles, porque les suponen un reto. Los juegos que no les gustan a los niños son los juegos que son aburridos, los que no suponen ningún reto, que no tienen que pensar. Rápidamente los niños quieren dejar de jugar al juego de la oca y quieren jugar al parchís, porque es más complejo, porque ya no solo interviene el azar, ¿no? Es decir, que lo que tenemos que generar son situaciones en que los alumnos que tienen estas dificultades, ¿no?, que presentan estas dificultades, esta aversión a las matemáticas, vean que son difíciles y divertidas, porque la diversión, la pasión está en el reto. Le comentaba a Pau ayer, evidentemente fuera de micro, ¿no?, que los maestros no podemos dejar de hacer conexiones y visualizar caras de alumnos cuando hablamos de según qué cosa, ¿no? Y ahora actualmente estoy realizando sesiones de numeración y cálculo en tercero de primaria y voy 2 días por semana a dar clase, y cuando entro, vamos a cambiarle el nombre para no los nombres reales, pero Antonia, ¿no?, me recibe cuando me ve llegar por abrir la puerta de la clase.
me recibe con un oh no. ¿No? Y es un no, hace un oh no con media sonrisa, pero dice oh no, ¿no? Pero me dice, oh no, ya estás aquí, ¿no? Y le pregunto siempre, he dicho que Antonia, Sí. Antonia, ¿pero por qué me dices eso? ¿Que no quieres que venga? Y me dice, no, sí, o sea, sí que quiero, pero es que no me gustan las mates. No me gustan las mates. Entonces, a Antonia lo que le pasa es que es a lo mejor más lenta que los demás. ¿Vale? Sí, es lenta en ejecución, necesita más ejemplos para entender una cosa, pero una vez hemos superado esta fase, bueno, pues puede resolver los retos con los demás, ¿no? Y siempre acabo con la misma frase con Antonia. Y cuando ha acabado y la he visto que está emocionada, intentando resolver el reto y tal y cual, le digo, ¿qué, Ana? Perdona, Ana o Antonia. Antonia. Ya me acordaba el nombre que era. ¿Hoy qué? ¿También o no? Y dice, bueno, no, al final sí. Al final sí. Y ahora ya no sé si es un juego que ya me viene a buscar directamente para que le diga el o no a Ana y empezamos la sesión con esta conexión, pero vemos que lo que decía, que cuando ven las matemáticas como un desafío y no como una dificultad, es cuando los enganchamos. Y yo creo que esto, Frank, a ver si estás de acuerdo, pero es tiempo, o sea, se transmite un montón de maestro a alumno. O sea, el maestro tiene que entender, yo creo, y tenemos que ser todos, y todos tenemos nuestra mochila pero tenemos que entender, ¿no? Que son desafíos, también a lo mejor es un desafío para el maestro a veces, porque hay según qué razonamientos sí, que... Sí. Totalmente. Yo creo que no nos tiene que... Muchas veces nos pasa, pero no nos tiene que dar miedo que los alumnos den un razonamiento que yo no había llegado a ello, ¿no? Porque a veces es cuando te hacen una pregunta que no sabes responder, es uf, y me puedo abrumar o puedo decir, ostras, pues vamos a buscarlo juntos, ¿no? Pero justamente es un poco lo contrario que pasaba hasta ahora, ¿no? Que es, vale, si yo tengo algo muy concreto que preguntar y con una sola respuesta o con una sola solución o yo solo doy una solución válida, sé que no me va a generar todo este problema en la clase, ¿no? Pero si, ostras, es que justamente si nosotros lo vemos como un reto que incluso la maestra, el maestro, a lo mejor no sabe cómo hemos llegado a eso, no es lo que genera más interés, yo creo. Yo estoy de acuerdo contigo. Aquí lo mezclaría el tema de no saberlo todo y el hecho de la gestión del error, ¿no? Nosotros queremos que los niños y las niñas valoren el error como un motor de aprendizaje, no como una penalización y tal, con lo cual nosotros cuando modelizamos también nos tenemos que equivocar, ¿no? Y tenemos que normalizarlo, y ¿no? normalizar el error. También tenemos que normalizar que no tenemos respuesta para todo, pero tampoco tenemos que basarnos en el hecho de no pasa nada si no lo sabes. A ver, no, sí que pasa, ¿no? Y tenemos que buscar las soluciones para poderlo resolver, ¿no? Brutal. Vale. ¿Hay algún punto más? Bueno, es que ya llevamos la hora, ¿no? Es la hora. Sí. Estamos casi, aquí alargándonos. Sí. Pero, Fran, o sea, yo creo que es genial. Hacia parecer un poco de resumen, o sea, creo que, o sea, a mí, cosas que a mí me han gustado mucho y creo que podemos compartir rápido es esta idea, a mí me gusta mucho la idea del hard fun que has dicho, ¿eh? O sea, realmente, ¿cómo tenemos que tener claro, yo creo, y esto es un punto clave, que disfrutar no es sinónimo de que sea fácil. Y que las matemáticas las puedes trabajar de 1000 formas, pero no van a pasar a ser fáciles. No siempre será un reto. La gracia, justamente, es que sean un reto, que sean un problema, pero tenemos que aprender a disfrutarlas. Sobre todo, perdón porque diga la palabra, es sobre todo porque lo que sí que tienen que ser son accesibles. Correcto, te entiendo. O sea, accesibles sí, tenemos que permitir que todos puedan acceder. Pero una vez hemos accedido, que resulte un desafío, que sea desafiante, ¿no? Que nos mantenga a todos en tensión. Claro, es que justamente es un poco, yo creo que genera al contrario. Cuanto más fáciles son para mí, llegan a ser aburridas, ¿no? En algún momento, o sea, que al final dejan de ser divertidas o ¿no? Entonces, pues como equilibrio de que yo pueda llegar a ellas, pero que me sugieran algo, ¿no?
Y si podríamos entrar en qué significa que sea un reto, que muchas veces lo asociamos a que el contenido, ¿no? Por ejemplo, sea más de un curso superior, por ejemplo, y que muchas veces no hace falta, muchas veces no siempre, no hace falta avanzar contenidos para que las matemáticas sean un reto. Y creo que es algo que también debemos ir dándole vueltas porque... De nuevo, aquí la importancia de las preguntas, ¿no? de las buenas preguntas, que no hace falta que los contenidos sean muy exigentes, que sean muy demandantes, sino que la pregunta plantee un desafío. Totalmente. Y también hemos hablado un poco de cómo un maestro o una maestra se puede como reenamorar o que vuelva a tener interés de enseñar las matemáticas, ¿no? Y yo creo que hemos hablado un poco de lo que vemos en nuestra aula que pasa, ¿no? De que esto me puede ayudar a ver que lo que está surgiendo tiene como un sentido, ¿no? Y a mí me ayuda a motivarme o a disfrutarlo otra vez, ¿no? Un poco. Y perdona que insista, sobre todo en la idea de la comunidad de aprendizaje. Es decir, en el compartir nuestras experiencias con otros, que ya no hace falta participar y presentar un paper en un congreso. Va desde charlar después de clase con el compañero o compañera que acaba de salir cuando están en la hora del patio y comentar esa conexión. Ahora has dicho la hora del patio y quiero hacer un guiño, ¿no? Porque hace unos años, un par o tres de años, cuando estaba realizando primero de primaria, en el momento en que salía, después de realizar mi clase de matemáticas, salía al patio con los niños, por fuera de la escuela pasaba siempre Cecilia Calvo a coger el autobús. Cecilia Calvo, nuestra gran referente en didáctica de las matemáticas. Y me acuerdo que siempre buscábamos ese momento a través de la verja del colegio para yo explicarle, pues mira, Cecilia, hoy he hecho tal y ha funcionado, y he preguntado, no sé cuántos, y eran nada, eran a lo mejor 1 minuto o 2 en que compartíamos cómo nos había ido la clase y era súper útil y súper provechoso, ¿no? Totalmente. Vale, pues perfecto, lo dejamos aquí. Creo que ha sido genial. brutal. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, Frank. Y a todos los que nos estén escuchando, hasta la semana que viene. Muy bien.